En los campos de Hispania, las legiones de Roma no contaban las victorias, sino las masacres. 23.000 celtas caídos en una tarde. 35.000 vacceos aniquilados en una campaña. Esta sed de sangre no nacía de una estrategia de Estado, sino de la paradoja del poder romano. La ambición febril de sus generales, quienes disponían de un solo año para forjar una leyenda personal a cualquier coste. Cada matanza era un escalón en su carrera política, y cada provincia pacificada, el trofeo de un hombre con prisa. Este era el motor que impulsaba la conquista en el año 191 a.C., un tiempo en que la memoria de Aníbal aún proyectaba una larga sombra sobre la República y sus ambiciones se extendían, insaciables, hacia los confines del mundo conocido. En Roma, el Senado había designado a los pretores de ese año, y las suertes habían hablado. A Cayo Flaminio le correspondió la Hispania Citerior, un territorio ya conocido pero siempre turbulento. Para la Hispania Ulterior, la frontera salvaje, el destino eligió a Lucio Emilio Paulo, un hombre cuyo nombre resonaba con el eco de la mayor catástrofe de Roma. Él era el hijo del cónsul del mismo nombre que había muerto junto a sus legiones en el infierno de Canas, aniquilado por el genio táctico de Aníbal Barca. Para Emilio Paulo, Hispania no era solo una provincia que gobernar. Era una oportunidad para restaurar el honor de su linaje, para inscribir su propio nombre en los anales de la gloria romana y borrar la mancha de la derrota que su padre no había podido evitar. Su intención era clara y directa, forjada en la ambición y la necesidad de superar el pasado. No se conformaría con mantener las fronteras existentes, sino que buscaría extenderlas hacia el oeste indómito, hacia las tierras de los temibles lusitanos, y después, si los dioses lo permitían, hacia el norte, subyugando a las tribus que aún vivían en la independencia. Las crónicas de esta época, como bien advierten los historiadores, son un laberinto de relatos contradictorios, un mosaico de verdades a medias y exageraciones heroicas. Tito Livio, Apiano y otros narraron estos eventos, pero sus versiones a menudo chocan, creando una neblina sobre los hechos precisos. Sin embargo, al reunir sus voces, emerge una historia coherente, una crónica de fuego, acero y voluntad inquebrantable que define la conquista romana. La historia de Emilio Paulo es el perfecto reflejo de esta realidad compleja y brutal. Apenas asumió el mando, Emilio Paulo declaró formalmente la guerra a los lusitanos. Fue un acto audaz, una declaración de intenciones que resonó por toda la ulterior. Sin embargo, la guerra es un organismo impredecible, y su primer movimiento provocó una reacción en cadena que no había anticipado. En el suroeste de la península, en el corazón del valle del Guadalquivir, los turdetanos, un pueblo de antiguas y ricas ciudades que había soportado el yugo romano con creciente resentimiento, vieron su oportunidad. Considerados descendientes de la mítica Tartesos, herederos de una cultura refinada, no estaban dispuestos a ser meros vasallos de una potencia extranjera. El momento en que las legiones de Paulo se preparaban para marchar hacia el oeste, fue la señal que habían estado esperando. La sublevación estalló como un reguero de pólvora, desde las minas de Sierra Morena hasta la costa atlántica. Ciudades fortificadas cerraron sus puertas, las guarniciones romanas aisladas fueron masacradas, y los recaudadores de impuestos, símbolos odiados del dominio romano, fueron capturados y ejecutados. La revuelta turdetana no era una simple incursión, era una guerra en toda regla en su propia retaguardia. Emilio Paulo se encontró atrapado en un dilema estratégico de manual, una pesadilla para cualquier general. Su plan original de una gloriosa campaña contra los lusitanos se hizo pedazos. Ahora tenía dos enemigos activos y peligrosos. Podía dividir su ejército, una fuerza ya de por sí limitada, y combatir en dos frentes simultáneamente, arriesgándose a ser derrotado en ambos por fuerzas numéricamente superiores. O podía concentrar todo su poder en un solo enemigo,
dejando que el otro campase a sus anchas por la provincia, quemando, saqueando y deshaciendo el trabajo de pacificación de sus predecesores. La decisión era agónica. Cada día que dedicaba a los turdetanos, era un día que los lusitanos aprovechaban para invadir la provincia desde el oeste, llegando cada vez más profundo, amenazando las mismas bases del poder romano. Con el pragmatismo que caracterizaba a los comandantes romanos, Emilio Paulo tomó la decisión más segura, aunque también la más lenta y frustrante. Decidió acabar primero con el levantamiento turdetano. Sabía que no podía permitirse tener un enemigo organizado y atrincherado a sus espaldas mientras se adentraba en territorio hostil. La campaña contra los turdetanos fue ardua y desagradecida. No hubo grandes batallas a campo abierto, donde la disciplina de las legiones pudiera brillar con facilidad. Fue una guerra de asedios, de marchas agotadoras bajo el sol abrasador de Andalucía, de emboscadas en los pasos de montaña, y de una brutal política de pacificación. Ciudad tras ciudad fue sometida, sus líderes ejecutados y su población castigada con severidad para disuadir futuras rebeliones. Esta campaña le ocupó todo el año 191 a.C., un año entero, el plazo completo de su mandato como pretor, consumido no en la expansión gloriosa que había soñado, sino en una labor de contención, en sofocar una revuelta interna. Mientras tanto, los lusitanos, sin oposición alguna, tuvieron vía libre para causar el caos. Cruzaron las fronteras, saquearon aldeas, destruyeron cosechas y llegaron a amenazar ciudades importantes, demostrando la fragilidad del control romano. Para Paulo, fue un año de amarga frustración, pero su paciencia estratégica daría sus frutos. Con la llegada del año 190 a.C., y con la revuelta turdetana finalmente aplastada, Emilio Paulo pudo por fin dirigir su atención hacia el oeste. Su mandato había sido prorrogado como propretor, concediéndole el tiempo que necesitaba para completar su misión original. Reunió a sus legiones, veteranas y endurecidas por la campaña anterior, y partió en busca de los lusitanos. Estos no se habían retirado a sus montañas, sino que, envalentonados por un año de saqueo sin oposición, se habían adentrado profundamente en la provincia, llegando hasta las cercanías de Cástulo, la actual Jaén, un importante centro minero y estratégico. El choque era inevitable. Lo que siguió fue una serie de escaramuzas y batallas indecisas. En los valles y colinas de la Alta Andalucía, las tácticas guerrilleras de los lusitanos, rápidos y elusivos, chocaban con la formación pesada de las legiones. Hubo victorias romanas, donde la disciplina y el acero se impusieron, obligando a los lusitanos a retroceder. Pero también hubo derrotas, emboscadas en desfiladeros estrechos donde la ventaja romana se evaporaba, y los ágiles guerreros íberos causaban estragos. Ninguno de los dos bandos lograba un golpe definitivo. Finalmente, cerca de Cástulo, los ejércitos principales se encontraron. Ya no eran simples incursiones, sino una batalla campal por el control del territorio. Ambos ejércitos, cansados pero decididos, se desplegaron en la llanura. La lucha fue salvaje y se prolongó durante horas bajo un sol implacable. El estruendo del acero, los gritos de los heridos y el sonido de los cuernos de guerra llenaban el aire. Las líneas romanas, el famoso muro de escudos, aguantaron la embestida furiosa de los lusitanos una y otra vez. Sin embargo, los íberos, luchando en su propia tierra y con una ferocidad desesperada, consiguieron finalmente lo que parecía imposible: rompieron las líneas romanas. La primera cohorte vaciló, luego retrocedió, y pronto la brecha se convirtió en una grieta que amenazaba con quebrar a toda la legión. Viendo a sus hombres superados y al borde del colapso, Emilio Paulo tuvo que tomar la decisión más amarga para un general romano: ordenar la retirada completa. La retirada, bajo la presión del enemigo,
se convirtió en una desbandada caótica. La derrota fue aplastante. 6.000 legionarios romanos yacían muertos en el campo de batalla o fueron abatidos durante la persecución. 6.000 hombres, una cifra que, a primera vista, podría parecer fácilmente sustituible para la poderosa República. Pero Roma no era omnipotente. En ese preciso momento, la República estaba inmersa en una lucha titánica en el otro extremo del Mediterráneo. El Imperio Seleucida, heredero de las conquistas de Alejandro Magno y ahora aconsejado por el mismísimo Aníbal Barca, el eterno enemigo de Roma, le estaba causando enormes problemas en Grecia y Anatolia. Fue en ese mismo año cuando se produjo la decisiva batalla de Magnesia, en el oeste de la actual Turquía, donde Roma finalmente selló el destino del imperio de Antíoco III. Pero esa victoria tuvo un coste enorme en recursos y hombres. Por ello, a pesar de la gravedad de la situación en Hispania, el Senado no pudo enviar refuerzos inmediatos a Emilio Paulo. El general derrotado tuvo que pasar el resto del año reconstruyendo sus legiones diezmadas con reclutas locales, y los pocos reemplazos que llegaban a cuentagotas, lamiéndose las heridas y planeando su venganza. Tuvo que esperar hasta el año siguiente, el 189 a.C., para estar listo de nuevo para la batalla. Mientras Emilio Paulo reconstruía su ejército con paciencia y tenacidad, los lusitanos no capitalizaron su impresionante victoria. No avanzaron más allá de Cástulo para expulsar a los romanos de la península. Aquí se reveló su mayor debilidad, la misma que afligía a todas las tribus de Hispania, su naturaleza tribal y su incapacidad para mantener una unidad duradera. Hispania era un mosaico de pueblos, y si no había un enemigo externo que los uniera a todos bajo una misma bandera, la tendencia natural era que lucharan entre ellos por el poder, los recursos o viejas rencillas. El territorio que los lusitanos habían conquistado no era, en realidad, territorio perdido para Roma de forma permanente. Aunque al principio fueron recibidos como libertadores por otras tribus sometidas, pronto empezaron a surgir fricciones. Los lusitanos, a su vez, se comportaban como conquistadores, exigiendo tributos y lealtad. Esto provocó la aparición de facciones. Algunos se mantuvieron partidarios de Roma, prefiriendo la paz y el orden que, a pesar de todo, imponía la República. Otros abogaban por la independencia, pero incluso dentro de este grupo, las rivalidades entre las diferentes tribus celtíberas e íberas resurgieron con fuerza. El frente antirromano se desmoronó desde dentro. Emilio Paulo, astuto y buen conocedor de la psicología de sus enemigos, observó y esperó, permitiendo que las disputas internas debilitaran a sus adversarios. Cuando llegó la primavera del 189 a.C., partió de nuevo con su ejército, ahora reorganizado y sediento de revancha. Volvió a encontrarse con los lusitanos, de nuevo en las cercanías de Cástulo, el escenario de su humillación. Pero esta vez la situación era diferente. El ejército romano estaba moralmente cohesionado por el deseo de vengar a sus camaradas caídos, mientras que las fuerzas lusitanas estaban mermadas por las deserciones y las luchas internas. La batalla fue, una vez más, encarnizada. Pero en esta ocasión, la disciplina y la estrategia superior de Paulo se impusieron de manera decisiva. Las legiones no solo resistieron las acometidas, sino que contraatacaron con una furia controlada, flanquearon al ejército lusitano y lo aplastaron. Esta vez no hubo retirada ordenada para los íberos, solo una masacre. La victoria fue total y gracias a ella, la provincia ulterior fue pacificada, al menos en parte. Las tribus supervivientes enviaron emisarios pidiendo la paz, y Emilio Paulo, habiendo cumplido su objetivo y vengado su derrota, regresó a Roma, donde el Senado le concedió el honor de un triunfo. Desfiló por las calles de la ciudad eterna, exhibiendo el botín de guerra y a los cautivos lusitanos, un símbolo viviente de que incluso tras una derrota como la de Canas,
el linaje de los Emilios volvía a traer la victoria a Roma. La tarea de recuperar completamente el territorio perdido en los años siguientes recaería en sus sucesores, pero él había sentado las bases. La maquinaria de gobierno romana no se detenía. Para el año 188 a.C., nuevos pretores fueron nombrados. Lucio Manlio Acidino fue destinado a la Citerior y Quinto Atinio a la Ulterior. La paz lograda por Emilio Paulo era frágil, y los rescoldos de la rebelión aún ardían en toda la península. Lucio Manlio Acidino no tuvo tiempo para disfrutar de la vida provincial, pues pronto recibió noticias alarmantes. Los celtíberos, la poderosa confederación de tribus que habitaba en la meseta central, se habían coordinado con los lusitanos en un último esfuerzo por desafiar a Roma. Era una alianza peligrosa que amenazaba con desestabilizar toda la Hispania Citerior. Acidino salió con sus tropas desde su base en Tarraco y marchó hacia el interior. Se encontró con el ejército celtíbero cerca de la actual Calahorra, en el valle del Ebro. La batalla fue dura, pues los celtíberos eran guerreros formidables, famosos por su manejo de la espada de doble filo, la temida Gladius Hispaniensis, que las propias legiones romanas adoptarían más tarde. Sin embargo, Acidino logró una victoria contundente, poniendo en fuga a los rebeldes y asegurando así su provincia, al menos por el momento. Mientras tanto, en la ulterior, su colega Quinto Atinio tenía otra misión. Marchó con sus hombres hacia el sur, con el objetivo de tomar Astia Regia, una ciudad próspera cerca de la actual Jerez de la Frontera, que se había convertido en un foco de resistencia. Al llegar a la ciudad, Atinio comprobó que sus murallas eran formidables, y su guarnición estaba decidida a resistir. Se preparó para un asedio prolongado, construyendo campamentos fortificados, torres de asalto y catapultas. El asedio se prolongó durante semanas, con ataques y contraataques diarios. Fue durante uno de estos enfrentamientos, en circunstancias que las crónicas no aclaran, cuando el pretor Quinto Atinio murió. Quizás fue alcanzado por una flecha desde la muralla, o quizás cayó en una salida desesperada de los defensores. Su muerte repentina pudo haber desmoralizado a las tropas y puesto fin al asedio. Sin embargo, la disciplina romana se impuso. Aun con su general silenciado para siempre, los tribunos y centuriones tomaron el mando y continuaron el asedio con una determinación redoblada. La muerte de su pretor no sería en vano. Finalmente, el asedio se llevó a cabo con éxito. Las legiones abrieron una brecha en las murallas, y Astia Regia fue tomada por la fuerza. La ciudad fue saqueada como castigo por su resistencia y por la muerte del magistrado romano. Una vez más, ambas provincias volvían a estar más o menos en paz, una paz impuesta por la espada y el miedo. Pero estos fuegos constantes de rebelión habían convencido al Senado en Roma de que la política de contención ya no era suficiente. Las fronteras debían extenderse hacia el interior de la península ibérica, para someter de una vez por todas a los pueblos que eran la fuente de la inestabilidad. La conquista total de Hispania ya no era una opción, sino una decisión estratégica. Haciendo una pausa en la crónica de Hispania, es necesario señalar un evento de gran resonancia simbólica que ocurrió en el año 183 a.C. En la lejana Bitinia, en la actual Turquía, Aníbal Barca, el hombre que había hecho temblar a Roma hasta sus cimientos, se suicidó con un veneno que, según se dice, llevaba siempre consigo en un anillo. Tras la derrota de Antíoco III, Aníbal había vagado de corte en corte, siempre perseguido por los agentes de Roma, que no podían descansar mientras su mayor enemigo siguiera con vida. Finalmente, acorralado por los romanos, eligió la muerte antes que la humillación de ser capturado y exhibido en un triunfo. Sus últimas palabras, recogidas por los historiadores, fueron un último desafío lleno de orgullo y desdén. Liberemos al pueblo romano de su gran preocupación
ya que creen que han esperado demasiado tiempo la muerte de este anciano. Es una de las grandes casualidades de la historia que en ese mismo año muriera también su némesis, Publio Cornelio Escipión el Africano, el general romano que le había arrebatado Hispania a los cartagineses y lo había derrotado en la decisiva batalla de Zama. El hombre que conquistó a Aníbal murió en el exilio voluntario en su villa del Iterno, amargado por las acusaciones políticas de sus rivales en Roma. El fin de estos dos gigantes marcó el cierre definitivo de la Segunda Guerra Púnica, pero la guerra en Hispania, el escenario donde ambos habían forjado sus leyendas, continuaba con una ferocidad renovada. Con este inciso volvemos a la península. En el año 182 a.C., la tarea de someter a los celtíberos recayó en Quinto Fulvio Flaco, nombrado pretor de la Hispania Citerior. Flaco era un hombre que encarnaba a la perfección la nueva política de agresión de Roma. Desembarcó con su ejército en Tarraco, y sin apenas dar tiempo a sus hombres para descansar del viaje por mar, ordenó el avance inmediato hacia el corazón del territorio enemigo. Su primer objetivo fue Urbicua, la actual Checa, una ciudad celtíbera fortificada. La tomó con una facilidad pasmosa, en un asalto tan rápido y brutal que sus habitantes apenas tuvieron tiempo de reaccionar, y se vieron obligados a huir en desbandada, abandonando sus hogares y posesiones. Tras tomar la ciudad, Flaco no se detuvo. Se encontró con un gran ejército celta que había acudido para detener su avance. La localización exacta de la batalla se desconoce, perdida en los anales del tiempo, pero su resultado fue inequívoco. Fulvio Flaco logró una aplastante victoria. Las fuentes hablan de más de 23.000 celtas muertos en el campo de batalla, una cifra probablemente exagerada por los cronistas para mayor gloria del general, pero que sin duda refleja la magnitud de la carnicería. Flaco no dio tiempo a los celtíberos para reagruparse, ni a sus propios hombres para descansar. Impulsado por esa prisa febril tan característica de los pretores, avanzó con su ejército hasta la ciudad de Trevia Cárvaca, una urbe que ya no existe, pero que se cree que estaba en el oeste del actual Aragón. Tomó la ciudad tras un breve asedio, completando una campaña relámpago de una brutalidad sin precedentes. Las noticias de sus victorias llegaron a Roma, y el Senado le prometió el honor de un triunfo a su regreso. Así, en el año 180 a.C., una vez terminado su mandato, partió con sus hombres hacia la costa para embarcarse de vuelta a Italia. Pero los celtíberos no se habían rendido del todo. Los restos de su ejército, reorganizados y desesperados, le prepararon una emboscada en un desfiladero estrecho en las montañas. Era la táctica perfecta para anular la ventaja de las legiones. Sin embargo, Fulvio Flaco demostró ser no solo un general agresivo, sino también un táctico competente. Logró dar la vuelta a la batalla, reorganizar a sus hombres en una situación de pánico y derrotar a sus emboscadores, poniendo en fuga los últimos restos del ejército celta. Ahora sí, el camino hacia la gloria estaba despejado. Aquí es preciso hacer un pequeño inciso, como si nos apartáramos del campo de batalla para observar desde una colina el gran teatro de la historia, para aclarar un tema que puede hacernos dudar sobre la conducta de estos pretores. Puede parecer que tienen una prisa desmedida por combatir, una sed de sangre que roza la irracionalidad. Ciertamente, hombres como Fulvio Flaco parecen actuar con una energía febril, lanzándose a la batalla sin descanso. Pero esta prisa no es un rasgo de carácter, sino una consecuencia directa del sistema político romano. La cuestión es que los pretores, al igual que la mayoría de los magistrados, solo tienen un año de mandato. En ocasiones, podían obtener una prórroga y servir un año adicional como propretores, un título que indicaba simplemente que su mando había sido extendido. Pero al final de ese plazo, inevitablemente, debían dejar el cargo y regresar a Roma. Sus carreras políticas, su cursus honorum, dependían enteramente de los logros que pudieran conseguir en ese breve lapso de tiempo.
Una campaña exitosa, una victoria decisiva o la pacificación de una provincia rebelde podían significar la concesión de un triunfo, el mayor honor para un general, y abrirles las puertas a cargos más altos, como el de cónsul. Por el contrario, un año de inacción, o peor aún, una derrota, podía significar el fin de sus ambiciones políticas. Por lo tanto, si querían dar un impulso a sus carreras, tenían que hacerlo lo mejor posible en el poco tiempo del que disponían. Esta presión sistémica los empujaba a tomar riesgos, a buscar batallas decisivas en lugar de campañas de desgaste, y a actuar con una rapidez que, como en el caso de la derrota inicial de Emilio Paulo, a veces conllevaba resultados desastrosos. Pero esta no era una patología aislada de los pretores. Pasaba con muchos otros cargos, como los tribunos o los ediles, y en general con la mayoría de los puestos militares con mandatos limitados. La República Romana, en su diseño institucional, había creado un sistema que incentivaba la ambición personal como motor de la expansión del Estado. La gloria de Roma se alimentaba de la sed de gloria de sus ciudadanos más prominentes. Y ahora, cerremos este paréntesis analítico y volvamos a la narración de los hechos, al polvo y la sangre de Hispania. En el año 180 a.C., la rueda del destino giró una vez más, y dos nuevos pretores fueron enviados a la península: Tiberio Sempronio Graco para la citerior, y Lucio Postumio Albino para la ulterior. Graco, en particular, llegaba con una reputación y una determinación que cambiarían el curso de la guerra. Tiberio Sempronio. Graco no era un hombre que buscase simplemente una victoria. Su objetivo era mucho más profundo y terrible. Tenía la intención de causar tales estragos a los celtíberos, de infligirles un castigo tan absoluto, que no tuvieran ninguna intención, ni siquiera el más remoto pensamiento, de volver a tomar las armas contra Roma durante mucho, mucho tiempo. Quería quebrar no solo sus ejércitos, sino su voluntad de resistir. Con esta fría y metódica resolución en mente, empezó la invasión del territorio celtíbero, conocido como la Celtiberia. Su campaña fue un modelo de guerra total. Primero tomó Munda, una ciudad prerromana cuya localización exacta se ha perdido, pero que sin duda sufrió la furia de las legiones. Desde allí, avanzó hacia Certima, otra ciudad que también ha desaparecido de los mapas. Pero su avance no fue una simple marcha militar. Por el camino, sus legiones destruyeron sistemáticamente todo a su paso. Quemaron cosechas en los campos, envenenaron pozos, talaron árboles frutales y mataron al ganado. No era solo una estrategia para privar al enemigo de suministros, era un acto de terror calculado, diseñado para demostrar que la resistencia a Roma no solo traía la derrota en la batalla, sino la aniquilación total del modo de vida. Durante el asedio de Sértima, cuando la ciudad ya estaba cercada y sus habitantes sufrían el hambre y la desesperación, unos emisarios celtíberos lograron salir, y fueron recibidos en el campamento romano. Su misión era valorar si tenían alguna posibilidad de salvar la ciudad, negociar una rendición honorable, o si debían luchar hasta el último hombre. Sempronio Graco, en lugar de negociar, les ofreció un espectáculo. Ordenó a todas sus legiones formar en el campo frente a la tienda del pretor, con sus armaduras pulidas, sus estandartes ondeando al viento y su equipo de guerra completo. Los miles de legionarios desfilaron en un silencio marcial, una máquina de guerra humana perfecta y aterradora. Los emisarios observaron, pálidos y sin palabras, el poderío abrumador de Roma. Comprendieron que cualquier resistencia era inútil, un suicidio colectivo. Regresaron a la ciudad y transmitieron lo que habían visto. Al día siguiente, las puertas de Certima se abrieron y la ciudad se rindió incondicionalmente. La siguiente ciudad en el camino de Graco fue Alce. Allí, los celtíberos, quizás más desesperados o más valientes, decidieron presentar batalla. El resultado fue otra masacre.
Roma infligió unas 9.000 bajas a los defensores. La noticia de la caída de Alce, sumada a la destrucción sistemática de sus tierras, rompió finalmente la moral de los celtíberos. Completamente sin ninguna esperanza, las ciudades y tribus comenzaron a rendirse en masa. Un total de 103 ciudades, según las crónicas, enviaron delegaciones al campamento de Graco para someterse a la autoridad de Roma. Cerca de Herbérica, que se encuentra en el actual municipio de Cañaveruelas, en Cuenca, se libró una última y gran batalla. Allí, 22.000 celtíberos perdieron la vida en un enfrentamiento final contra las legiones. La destrucción a la que habían sido sometidos los celtíberos y sus tierras fue tan completa, tan apocalíptica, que finalmente aceptaron una paz duradera con Roma. Graco había logrado su objetivo. Mientras tanto, en la Hispania ulterior, su colega Lucio Postumio Albino no se quedó inactivo. Luchó contra los Baxeos, otro pueblo del interior de la meseta, durante su mandato, causándoles, según el relato de Tito Livio, unas 35.000 bajas, otra cifra que atestigua la escala brutal de estas guerras de pacificación. El año 179 a.C. vio cómo el Senado, satisfecho con los resultados, nombraba a ambos pretores, Graco y Albino, propretores de sus respectivas provincias. Fue en este segundo año de mandato donde Tiberio Sempronio Graco dejó su verdadera huella en la historia, demostrando que era mucho más que un simple general aniquilador. Entendió que una paz basada únicamente en el miedo no podía ser verdaderamente duradera. Una vez que la resistencia militar fue aplastada, cambió radicalmente de estrategia y se convirtió en un administrador y un diplomático. Llevó a cabo una serie de reformas que sentarían las bases de la romanización en la península. Permitió a los íberos que vivían bajo el dominio romano el derecho a recibir tierras, a menudo confiscadas a los líderes de las revueltas, y a conservar la propiedad de las que ya poseían. Les ofreció la oportunidad de alistarse en las fuerzas auxiliares romanas, lo que no solo les proporcionaba un sueldo estable y la posibilidad de obtener la ciudadanía romana tras el servicio, sino que también canalizaba su energía guerrera al servicio de Roma. Creó un sistema de clientela, estableciendo lazos personales de lealtad entre los líderes tribales y él mismo como patrón, representante de Roma. A cambio de esta generosidad sin precedentes, Graco exigió condiciones claras y estrictas. Las tribus debían pagar un tributo anual regular, un reconocimiento tangible de la soberanía de Roma. Y, lo que es más importante, se les prohibió fortificar sus ciudades. Tenían que renunciar a la construcción de nuevas murallas, lo que en la práctica les dejaba indefensos ante las legiones en caso de una futura rebelión. Fue un pacto magistral, una combinación de garrote y zanahoria. La fuerza militar había destruido la capacidad de resistir, y ahora la diplomacia ofrecía un camino hacia la prosperidad dentro del sistema romano. Este fue el origen de una paz que, sorprendentemente, duraría muchos años, un periodo de relativa calma conocido como la Paz de Graco. La destrucción había sido tan profunda, y la posterior reorganización tan inteligente, que las tribus de Hispania tardarían décadas en volver a plantear un desafío serio al poder de Roma. La paz fue tan efectiva que en el año 171 a.C., el Senado consideró que la situación estaba lo suficientemente estabilizada como para unificar las dos Hispanias en una sola provincia, que recibió el nombre de Hispania Citerior. Esta situación se mantuvo durante 4 años, hasta el 167 a.C., cuando, por razones administrativas o por el resurgimiento de tensiones locales, las provincias volvieron a dividirse, recuperando los nombres y límites que tenían antes. La paz, esa paz forjada en el fuego por Flaco y consolidada con la astucia política de Graco, duró mucho tiempo. Se mantuvo firme durante casi una generación, hasta que un caudillo lusitano llamado Púnico, y más tarde un humilde pastor convertido en genio militar llamado Viriato,
se atrevieron a desafiar de nuevo el poder aparentemente invencible de Roma. Pero esa ya es otra historia. El siguiente capítulo en la larga y sangrienta conquista de Hispania.